Bienvenidos a Persona de Interés. Nuestra invitada de hoy siempre digo que es una persona muy especial, pero es que hoy además es cierto porque hace justo un año que empezamos con el programa de Persona de Interés. Así que para celebrar este aniversario tenemos a María Nicolás García, que es veterinaria, profesora y jinete de RAID. Bienvenida, María. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy con vosotros. El RAID en sí, como disciplina, ¿en qué consiste? A ver, el RAID es una disciplina de resistencia ecuestre. O sea, es una carrera en la que gana el que llega primero sobre un recorrido de muchos kilómetros, que puede ir desde 40 kilómetros hasta 120 kilómetros o 160 kilómetros en un día, e incluso 200 kilómetros en 2 días. No se hacen todos de una vez, se dosifican en etapas que se llaman fases. Vale. Y eso es una carrera de RAID. Y tú, por ejemplo, claro, porque tú llevas ya muchos años en el mundo del RAID y tienes un historial bastante importante. No voy a mencionar todos sus logros porque si no estaríamos aquí medio programa, pero brevemente 3 pinceladas. Has sido campeona de España de interautonomías de RAID a caballo en el año 2009, 2010 y 2011. Ganaste la Copa del Rey en el año 2014 y el RAID hípico de Pol en el 2024. Y aparte compites a nivel regional, nacional, internacional. Más creo que hace poco estuviste en Francia y también ganaste. No, en Francia ganar no, acabé. Acabaste. Que es un concepto que en RAID se valora mucho. Se valora mucho. El completar el recorrido exitosamente, o sea, tú puedes completar el recorrido de 120 kilómetros, que fueron las carreras que hice en Francia, y no acabar. Puedes hacer los 120 kilómetros y al final son los veterinarios los que te dicen si sí acabaste o no acabaste. A mí los veterinarios me dijeron que sí acabé. Claro, porque eso, ¿cómo funciona? Es decir, si tú haces la carrera en 3 fases, por ejemplo, y al final tú llegas a lo que es la meta, pero el caballo, por lo que sea, no está bien, no está al 100%. Entonces ahí, y tú lo sabes mejor que nadie porque también eres veterinaria, el veterinario puede decir, la carrera, al no estar bien el caballo, no se considera que está acabada. Estás eliminada. Estás eliminada. El término es que te eliminan. Te eliminan. A ver, en una competición, para entender lo que es una competición de RAID, hay que entender la figura de los veterinarios y los jueces. En todas las competiciones hípicas hay veterinarios y hay jueces, pero en el RAID tienen verdadera importancia. En el RAID hay un equipo de veterinarios, que no es solo la opinión de un veterinario, sino que te juzgan varios, que lo que hacen es, pues, antes de competir y al final de cada fase, tú imagínate que una carrera de 120 kilómetros se divide en 4 fases. Sí. Normalmente 120 kilómetros se dividen en 4, es lo más habitual. Al final de cada fase tienes que pasar un control veterinario y al final de la carrera tienes que pasar un control veterinario. Y en el control veterinario el caballo tiene que estar por debajo de 64 pulsaciones, con unas respiraciones dentro de la normalidad, con un movimiento intestinal dentro de la normalidad, que no esté deshidratado, que las mucosas tengan un color normal, que no tenga heridas visibles en ningún sitio y que no cojee. Que quizás el punto de valoración de la cojera es el que más depende del observador y por eso no te observa solo un veterinario, sino que normalmente en competiciones importantes te observan 3 y votan Vale. el trote. Porque no todos los caballos trotan igual que las personas no todas caminamos igual, entonces para que sea lo más justo posible te valoran sobre todo en el trote final y después de cada fase, si algún veterinario lo pide, se hace votación para ser lo más justos posible. Entonces tú echas el caballo a trotar, hay un sitio hay un sitio que se llama control veterinario y ahí echas el caballo a trotar y te valoran. Porque puede ser que, según el punto de vista de un veterinario, un caballo coge y luego a lo mejor dice otro, no, está el trote, Claro. y mientras está el trote, no está cojeando. Claro. O sea, los caballos se mueven de muy diferentes maneras y es evidente que después de 120 kilómetros, igual por un terreno montañoso, muy exigente, en el que tuvo que subir y bajar mucho, hay mucho desgaste muscular y los caballos no trotan tan bien Claro. como al principio. Entonces, para intentar ser lo más justos posible, pues te lo valoran 3. Lo guapo es que te lo vean veterinarios que ya te lo hayan visto para que lo conozcan y sepan, pero bueno, eso no siempre es lo que pasa.
pues hay dependiendo de la carrera, lo grande que sea, la cantidad de caballos que compiten, pues hay unos veterinarios u otros. Entonces te valoran y lo que digan ellos hay que Eso va a misa. asumirlo, sí, Asumirlo. inamovible, es lo que hay. ¿Y qué fue primero? Porque tú llevas muchos años compitiendo como jinete, Sí. pero también eres veterinaria. Sí. Entonces, ¿empezaste primero a estudiar veterinaria y luego entraste en el mundo del ride? ¿O fue al revés? ¿Tenías antecedentes familiares? Antecedentes familiares ninguno, Ninguno, pero ni de ride ni de ni caballos. de caballos. A ver, en mi familia nos gustan los animales a Mm. todos, pero así pasión por los caballos y mucho menos por el ride. De hecho, yo no sabía lo que era el ride hasta que conocí a mi marido. Ah, Y, a ver, yo es que desde que tengo uso de razón, desde que soy niña, me gustan los animales, pero no solo los caballos, me gustan los perros, los gatos, las vacas, las gallinas, me gusta todo. A mí todos los animales me gustan. Y tengo la suerte que desde siempre paso los fines de semana y las vacaciones en el pueblo de mi abuela materna, que es un pueblo de la costa llanisca. Y allí, claro, tenía contacto con todos los animales que quería y más. Y allí fue donde me subí por primera vez en un caballo, que era una yegua que se llamaba Rodaina. a Rodaina. Sí, Rodaina, o de una rodada Sí, pequeñita. Se llamaba Rodaina y era una yegua hispano-bretona. O sea, una raza de tiro, grande. corpulenta, grandiosamente, Sí. elegante. Alazana, o sea, marrón, de Marrón. crines rubias, y que nos llevaba a mi amiga Tamara y a mí gentilmente en su lomo a todos los lados por el pueblo. Ese fue mi primer contacto con los caballos. Y allí, bueno, pues menos en bicicleta, a caballo, en burro, en pony, incluso alguna vez montábamos en vaca. Ay, qué guay. Sí, nos lo pasábamos bien. Y bueno, a partir de allí, pues mis padres me regalaron mi primer caballo con 11 años. Sí. Y hasta el día de hoy. O sea que lo primero fue la pasión por los caballos. Sí. Y por los animales en general. Y por los animales en general. Eso fue lo primero. Y después, pues ya vino la decisión al finalizar el segundo de bachillerato de estudiar veterinaria. Hasta el último momento no me decidí, pero después, bueno, estuve muy contenta con lo que decidí. Bueno, fue una buena decisión. Sí, claro. Y al terminar la carrera de veterinaria, pues aún seguir formándome sobre animales, estoy haciendo el doctorado en reproducción animal en la facultad. Que además tu tesis doctoral es sobre los osos de Cabárceno. ¿Cómo es esa historia? A ver, esa historia es un poco más complicada. Mi tesis doctoral es concretamente sobre congelación de espermatozoides de oso pardo. Vale. Lo que pasa que, claro, como los osos pardo de la cordillera cantábrica, que eran la especie destino de nuestros estudios, o sea, la que se iba a beneficiar de la congelación, pues a esos no los podemos anestesiar por si acaso alguno se muere. Entonces hacíamos los estudios preliminares con los osos de Cabárceno, que también son osos pardos. No osos pardos cantábricos, pero son osos pardos y vale igual. Y luego conociste a tu marido y fue tu marido el que te introdujo en el mundo del ride. Sí. Yo conocí a mi marido porque mi marido criaba caballos de raza árabe. La raza árabe es una raza muy, muy guapa, a mi modo de ver. Sí, sí. Es una raza muy guapa y él tenía una yegua muy buena que ganaba concursos de belleza. Y a raíz de ahí nos conocimos y él competía en ride y entonces Una cosa llevó a otra. una cosa llevó a otra Y acabó siendo tu marido. Sí. Y aún encima te introdujo en el mundo del ride. Sí. O sea que fue un éxito. Total. ¿Y crees con toda esta formación que tienes tú de veterinaria, todos los años que tienes de experiencia, tu contacto desde pequeña ya con los animales, que te ha ayudado de alguna manera como jinete a saber y conocer mejor cómo es el caballo, su metabolismo, su forma de actuar y que como jinete te ha ayudado en la competición? A ver, yo creo que sí, que claro, que me ha ayudado. O sea, todos los conocimientos que tengo me ayudan y no solo en la competición, también en casa, porque, a ver, el ride no es solo la competición, todavía no lo hablamos, pero el ride antes de la competición lleva mucho tiempo y esfuerzo dedicados al cuidado y al entrenamiento del caballo. Entonces, claro que me ayuda para entender y saber cómo hacer los entrenamientos, a la hora de la alimentación, a la hora de los cuidados, de programar los descansos. Son muchas cosas que, claro, que las entiendes un poco mejor. Claro. Y después, a la hora de aplicarlas en la carrera, pues quizás yo tengo
pues esa formación que me permite detectar la irregularidad en la marcha, o sea, la cojera un poco antes, o saber, yo qué sé, ante una descompensación metabólica, Sí. pues saber qué suplemento dar en ese momento, porque eso se puede hacer sin llegar a dar cosas, hay muchas cosas que se pueden dar, electrolitos, bueno, pues cosas así, pues bueno, a la hora de manejar los suplementos en carrera también está bien. Claro, hay un límite entre lo que es la competición y el bienestar animal. Claro. Y gracias a esos conocimientos, Claro, tú claro, puedes... claro. Gracias a esos conocimientos, pues quizá puedo tomar decisiones más acertadas. Hemos hablado de Rodaina, Sí. pero en tu vida has tenido muchos caballos. Sí. Entre ellos, y con los que has ganado varias competiciones Sí. y trofeos, a ver si digo bien los nombres, Sí. está Portugués, Kirama y Sauco. Sí, bueno, Portugués, Quimara y Saúco. Hubo muchos más, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que mención especial se merece con el que empecé a competir y con el que llegué a competir mis primeras carreras largas de 120 kilómetros, que es un caballo que se llama Amén. Amén. Sí, Amén, que me llevó al podio muchas veces. Era un caballo de mi marido. Sí. Era un caballo pura raza árabe que entraba en la categoría de pony. Era un caballo muy chiquitín, medía 1,47. Ah, pequeño, pequeño. Era un caballo pequeño, pero entero, porque muchas veces en competición se compite con yeguas y caballos castrados, porque son más estables emocionalmente. Pues mi Amén, el primero con el que yo me inicié de verdad en el ride, no estaba castrado. No estaba castrado. Era un caballo que tenía ahí su punto complicado, sí. pero que tenía un gran corazón y que me dio muchas alegrías. Y después Portugués era el caballo con el que competía mi marido. Él siempre lo competía él. Es un caballo anglo-árabe que actualmente está retirado de la competición, descansando, se lo merece. Y era un caballo que siempre competía mi marido, pero en esa ocasión, para correr la Copa del Rey, me dijo, córrelo tú. Y fue un éxito porque acabaste ganando. Y fue un éxito, claro, sí, fue un éxito. Una carrera muy dura, muy exigente, en la montaña madrileña de la zona de Rascafría, y al final el caballo, pues... ¿Cuántos kilómetros fueron? 120. 120. Se recorrió sobre 120 kilómetros. ¿Y en 3 fases? 4 fases. 4 fases. Sí, fue una carrera exigente, dura, pero grandiosa. La última fase la hice entera sola. No está nada mal, la verdad que tiene mucho mérito y tanto tú como tu marido efectivamente acertasteis con el caballo. Acertamos. Y también me has comentado fuera de micrófono que a ti te gusta mucho, y te hemos puesto ahí el libro de La historia interminable, sí. Porque te gusta mucho ponerles a tus caballos nombres de personajes sí. de la historia interminable. Sí. Entonces, uno de ellos... Quimara. Pero su hermana Sikanda también sale de la historia. Idun no es de la historia interminable, pero es también de otra novela fantástica. Uh-huh. Bueno, sí, lo que me gusta realmente es poner nombres lo más irrepetibles posible. No me gusta, por ejemplo, el nombre de Portugués, evidentemente no se lo pusimos nosotros al caballo, ella venía con el puesto. Y los nombres de nuestros caballos, pues bueno, tienden a ser un poco más originales. Me gusta personalizarlos. Y a nivel internacional, tú has competido a nivel nacional e internacional. ¿Hay en el RAID hay alguna diferencia notable o se suele competir con las mismas reglas, normas? ¿Y si hay algún reto que te gustaría asumir o que ya has asumido fuera de España? Más que a nivel internacional y nacional, yo diría competiciones en España y competiciones fuera de España. Porque en España puedes competir a nivel nacional e internacional. Uh-huh. En España se celebran competiciones internacionales. Claro. Uh-huh. Entonces, más que internacional y nacional, en España y fuera de España. Bueno, pues la verdad, y quizás es porque las carreras que hacemos fuera de España las seleccionamos. Sí. No vamos a todas las carreras que hay fuera de España. No, si no estaréis todo el día fuera. Claro, entonces seleccionamos unas carreras concretas y claro, seleccionamos carreras buenas, carreras con renombre. Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia que encuentro? Que a donde vamos, ponte que sea Francia, estas 2 carreras que hicimos por el verano, pues claro, son carreras que están más profesionalizadas. Pues ahí el lugar donde se celebra el ride pues tiene un montón de tiendas hípicas, acuden cuadras de jinetes profesionales. Pues eso a veces en España pues no lo encontramos de la misma manera, o al menos no a las competiciones a las que yo voy. Y, por ejemplo, de estas 2 últimas que fuiste a Francia, ¿cómo fue la experiencia? A ver, estas 2 últimas carreras en las que fui a Francia, la experiencia fue muy buena en las 2.
El recorrido, yo diría que bastante exigente en los dos. Una fue por el sur de Francia. Una fue por el sur de Francia y otra fue en la región prealpes. Entonces, claro, son carreras exigentes porque te acercas a terrenos muy montañosos. Exigentes porque los veterinarios y los jueces, que decimos que nos van a evaluar, pues eran también exigentes. La segunda carrera, la que estaba cerca de los Alpes, esa era una carrera que se celebraba a la vez que un campeonato del mundo. El campeonato del mundo de caballos jóvenes. Yo no corría el campeonato del mundo de caballos jóvenes, pero se corría a la vez. Entonces, el criterio de los veterinarios era el criterio para un campeonato del mundo. Claro, claro. Entonces, claro, ese era un gran reto y superarlo pues es muy gratificante. Y al final son más de 1000 kilómetros con el caballo en el remolque para llegar a esta segunda carrera. Pues eso también es un reto, planificar el poder estar todos esos días que estuvimos allí y al final volver con la carrera en el bolsillo está muy bien. ¿Clasificaste? Se dice clasificar. Cuando completas la carrera, sí, clasificaste. Clasifiqué. Se dice clasificar porque ya te había dicho que las carreras más pequeñas son de 40. Sí. Pues tienes que correr un 40 para correr un 60, un 60 para correr un 80, dos 80 para correr un 120, un 120 en España para poder salir afuera de España a correr otro 120, dos 120 para correr un 160. Uf. Entonces, claro, hay veces que tus objetivos son ganar una carrera y otras veces tus objetivos son que te firmen en el libro que conste que estás clasificado porque tienes las miras más altas. Yo ahora mismo tengo las miras altas. Me habías preguntado retos. Mi reto es clasificar en un 160. Vale. ¿Por qué? Porque llevo compitiendo 26 años. 26 años ya. Lo intenté varias veces. Sí. No creo que me equivoque si digo que lo intenté 5 veces. Intentar una competición de 160 kilómetros requiere mucho esfuerzo, tener un caballo para poder hacerlo y es muy costoso a todos los niveles. Y ya lo intenté varias veces y no conseguí. Quedaste justo a las puertas. Quedé a las puertas. Y entonces... Quedé tan a las puertas sí. que en Francia, en una carrera en Francia, hice los 165 kilómetros. Y hay una velocidad mínima, en ese caso la velocidad mínima era muy alta, eran 15 kilómetros por hora y eso en una competición de 160 kilómetros es muy alta, pero bueno, el caso es que llegué 2 minutos más tarde del cierre de control, lo hice 2 minutos más despacio de 15 por hora. Bueno, es que eso ya... El caballo estaba bien. Claro, estaba todo bien, pero llegaste 2 minutos. Llegué fuera del cierre de control, que se dice. Y por esos 2 minutos quedaste fuera. Ahora para que María Nicolás García vaya al 160, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Qué torneos hay que completar? No, ya estoy. ¿Ya estás? Tengo 2 caballos, uno que se llama Aidún y Kibana. Sí. Los tengo los 2 clasificados para poder ir a una competición de 160 kilómetros. Entonces, estamos de enhorabuena, entonces. Estoy entrenando para ello. ¿Y esta competición cuándo sería? Eso está por determinar. No está, tenéis que escoger, podéis escoger vosotros. Sí. ¿Durante qué es? ¿Durante un año? Yo creo, ahora mismo me pillas, porque la verdad es que no miré bien el reglamento acerca de eso, pero yo creo que son 2 años. 2 años. Desde que acabas el segundo 120 kilómetros, creo que tienes 2 años para intentar el 160. Y si no, tienes que volver a hacer un 120. Claro. No, te lo quitan todo. Y al tener 2 caballos clasificados, ¿puedes competir en 2 competiciones sí, claro. con los 2 caballos de forma indistinta? Sí. Bueno, eso está, sí. Está muy bien. Sí. A ver. Bueno, pues nada, a ver si tenemos suerte y en los próximos meses o en menos de 2 años te vemos compitiendo en un 160. Hombre, yo espero poder hacerlo de aquí al verano. Bueno, pues o después del verano. Estaremos expectantes y controlando cuando veamos ahí en las noticias que completas ese 160 tan esperado. Tanto como en las noticias no saldrá, pero... Bueno, después... Pero yo te lo diré, si consigo terminar exitosamente. Claro, porque lo tuyo además tiene mucho más mérito, porque tú además es que eres profesora. Sí. Entonces tienes que compaginar tu vida criando o ayudando a criar los caballos como profesora y luego entrenando como jinete. Entonces, toda esa competición, vida laboral, ¿cómo eres capaz de compaginarla? A ver, más difícil que con la vida laboral
es con la vida familiar. Claro, porque tú además tienes 2 hijos. Claro. A ver, con la vida laboral, al final, como es lo que siempre viví, Ujú. pues bueno, te arreglas. Por semana las tardes no son una tarde normal de una madre de familia, Ujú. porque yo voy con mis 2 hijos a darles de comer a los caballos, a limpiar a los caballos, bueno, y mi marido. Eso es a lo que nos dedicamos las tardes, pero más que compatibilizar con la vida laboral es más difícil conciliar con la vida familiar. Yo porque nos ayudan mis padres y mis suegros y cuidan de nuestros hijos para que nosotros podamos ir a las competiciones, porque no siempre pueden venir con nosotros. Claro. Date cuenta que en estas competiciones estamos hablando de que puede haber bueno, muchos caballos, 50 caballos saliendo en una línea de salida, 50 caballos por un prado corriendo para un lado y para el otro, y estar con niños pequeños en esos ambientes, siendo pocos los que vamos a la competición, pues es un poco peligroso. Sí, bueno, tenemos suerte que tu marido también se dedica a la competición y a la cría, entonces en ese sentido os complementáis muy bien, Claro, porque entre los dos conocéis ese mundo, claro. venís de ese mundo y sabéis pues un poco cómo es la vida y cómo se tiene que compensar una cosa y la Claro. otra. Y hablando así de tus hijos, ¿alguno de tus hijos quiere seguir tus pasos? ¿O los de tu marido? A ver, mis hijos todavía son pequeños, porque Ujú. tienen 7 y 5 años, pero el mayor, Mateo, ya corrió 2 carreras de raid pequeñitas. Corrió una de 5 kilómetros y una de 10 Ah, bueno, conmigo. muy bien. Sí, sí, Y les los gusta. completó y le gusta. Sí, sí, sí. Eran carreras para niños Ujú. y iba yo al lado de él y muy bien, lo pasó muy bien y el pequeño también, montan los dos. Tampoco quiero forzarlos mucho, porque bueno, quizás porque soy precavida, quizás porque sé lo que puede pasar. Claro, a lo mejor Soy bastante precavida, bueno, la verdad, me da un poco de miedo a un poco de veces. respeto, a lo mejor. Sí, bueno, más que respeto, me da miedo Sí. a veces porque sé las reacciones que pueden tener los caballos porque lo hicieron conmigo encima. Ujú. Y me da pavor Claro, que un caballo de repente se desboque con Mateo encima. sí, sí, sí. Entonces, bueno, Bueno, así un poco entre vamos, miedo y respeto, vamos poco a poco, pero vamos poco a poco, que lo vayan pidiendo ellos sobre todo. Y si ellos quieren, bueno, para mí y para mi marido sería lo más que les gustase, pero no los vamos a forzar, evidentemente, porque si no creemos que sería contraproducente. bueno, pero podemos decir que tenemos cantera. Sí, sí, yo creo que sí. Por lo menos a ellos les gusta venir a dar de comer, cepillar, cuidar, que para mí eso ya es mucho. Y montar también les gusta. Así que poco a poco. Y después de una vida dedicada al ride, ¿cuál crees que es, o en tu opinión, cuál ha sido tu victoria que más, o qué carrera a lo mejor acabaste que te hizo más ilusión? ¿Hay alguna así que a lo mejor en tus inicios o ahora al final que te estás preparando para el 160 y has conseguido clasificar esos 2 caballos? A lo mejor podemos estar hablando de que estás en uno de tus mejores momentos de tu carrera. Quizás volviendo a estar en un buen momento, yo diría. Porque la maternidad, bueno, pues pisó el freno. Ujú. Pisó el freno en cuanto a competiciones se refiere. Y sí que fue muy gratificante la carrera de Paul que mencionaste antes. Sí, la del 2024. Esa carrera fue el primer 120 que corrí después de tener a mi segundo hijo y lo gané. Entonces sí que fue muy emocionante esa carrera y también porque la hice entera sola. Hice 120 kilómetros entera sola. Entonces al final son muchas horas a caballo, más de 7 horas creo que eché en completar el recorrido, todo el rato sola y al final al cruzar la línea de meta se me juntó un poco todo y sí que fue emocionante. Muy emocionante. Pero muy emocionante es cada vez que cruzas la línea de meta con un caballo que viste nacer, que criaste, lo viste crecer, que tú entrenas, o sea, que lo hiciste todo y verlo cruzar la línea de meta y decir, jo, pues aquí estamos. ¿Cuánto camino llevamos recorrido? Para mí eso es muy gratificante. Te iba a preguntar, pero yo creo que la pregunta está ya medio respondida, porque es ¿qué motiva a día de hoy a María a seguir compitiendo y qué objetivos tienes pendiente? Pero podemos hablar que realmente es eso, conseguir completar ese 160. Sí. ¿Y te gustaría hacerlo aquí en España? ¿Fuera? ¿Te es un poco indiferente? En este punto me es totalmente indiferente.
A ver, bueno, totalmente no, porque quizás, bueno, me gustaría hacerlo en una carrera de prestigio. Hay carreras que son más antiguas, hay carreras que tienen más renombre, pues bueno, hacerlo en una carrera de prestigio. Pero quizá un 160 solo se atreven a organizarlo carreras de prestigio, o sea, sedes que históricamente llevan organizando carreras tan grandes. No en todos los sitios se celebran carreras de 160 kilómetros. Bueno, María, y si tuvieras que escoger para ti cuál ha sido la carrera más dura, ¿cuál elegirías? A esa pregunta no tengo dudas en la respuesta. La carrera más dura a la que me enfrenté fue un campeonato de Asturias en el Asturcón, el hípico que hay en Llanera, que se celebraba sobre un recorrido de 120 kilómetros y un día caluroso y húmedo por excelencia. Y no por los resultados, porque la corríamos mi marido y yo, y mi marido quedó campeón de Asturias con Portugués. Sí. Y yo quedé subcampeona de Asturias con Amén. Ah, Pero bueno. sí, los resultados fueron muy Fueron buenos. un éxito. Fueron un éxito, pero es que el terreno del Asturcón es un terreno muy exigente, muy montañoso, con muchos tramos con piedras en el suelo, de repente pensabas que ya ibas hacia meta y no, un cortafuegos en la montaña y tenías que subir hasta un pico por un cortafuegos desbrozado el día de antes por el medio de la montaña. Horrible. Pero vamos, lo que sí perpetúa en mi memoria es que acabando tercera, acabando segunda es que llegué con el tercero. Llegamos casi de noche, o sea que el resto de los que venían detrás, o sea, una carrera de madrugada algunos. Sí, las carreras en el Asturcón, ese recorrido siempre es muy exigente, ya cuando te vas a 120 kilómetros, pues ya se sale de la normalidad. Muy bien. Y si tuvieras que definir lo que significa para ti el ride, ¿cómo lo definirías? A ver, el raíz y los caballos. El ride y los caballos. A ver, es un poco difícil, el raíz y los caballos, porque no lo puedo concretar, porque significa muchas cosas. A ver, el raíz es que, y los caballos, para nosotros, voy a pluralizar, es modo de vida. Nosotros tenemos 14 caballos. 14 caballos que hay que cuidar todos los días. Entonces, todos los días, todas las tardes, gran parte de la tarde se va en cuidarlos, en darles de comer, en controlar que estén bien. 14 caballos no se los puedes dejar al cuidado de nadie, ¿no? Más de 2 días seguidos. ¿Eso qué implica? Que no nos podemos marchar de grandes viajes de vacaciones, pero bueno, es elección nuestra. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Entonces, ¿qué son? Pues son alegría, sacrificio, a veces tristeza. Es evidente que en todos estos años tuvimos que despedir trágicamente a varios de nuestros caballos y da mucha pena, pero también es esfuerzo, es superación, es sensación de trabajo bien hecho, bueno, son muchas cosas. Y has comentado antes que en ocasiones la carrera, sobre todo al final, corres sola, la acabas sola con el caballo. Entonces, eso quiere decir que en varios momentos de la carrera estás acompañada por alguien más. ¿Tenéis algún tipo de asistencia en carrera? Al igual que, por ejemplo, vemos en las carreras de la Vuelta a España, el Tour de Francia, que siempre hay el equipo que va con el corredor. Pues en este caso habrá un equipo que va con el jinete acompañándolo. Pues sí. A ver, dos partes. Antes me refería a que iba sola en el recorrido. Tú en una carrera sales de meta, sales en la salida pues con un montón de caballos. Bueno, depende de cada carrera el número de binomios que salen en competición. Pero tú sales con mucha gente. Entonces, cada uno busca su velocidad, su sitio en la carrera, su máximo, a lo que quiere hacer la velocidad. Y puede que a esa velocidad no vaya nadie más que tú. Entonces eso a veces pasa y te quedas solo y haces la carrera solo. Hay veces que vas acompañado y vas muy bien acompañado y la carrera se te pasa en un momento, pero hay otras veces que vas solo. Pero lo otro que me preguntabas respecto al equipo de asistencia, en la competición de raid tiene esa cosa que para mí es muy guay, que necesitas un equipo de asistencia. Es un equipo que va a pie y te ayuda. Las fases en las que se dividen los 120 kilómetros del recorrido de una carrera de raid tienen unos puntos marcados por la organización en los que tú te reúnes con tu asistencia.
Entonces el recorrido pasa por esos puntos de asistencia y tú llegas con tu caballo y te están esperando con botellas de agua para refrescar al caballo, se las echas por encima, con cubos de agua para que el caballo beba, te informan, el de delante te saca 2 minutos, el de detrás lo llevas a 5. Bueno, hay veces que esa información no tiene relevancia, pero hay otras veces que prefieres ir acompañado o no quieres que te pille el que viene detrás o quieres que pillar al de delante. Claro. Si te tienen que dar comida te la dan, te revisan las herraduras, bueno. Es como una parada en boxes. Es como una parada en boxes. Y después, cuando completas la fase y llegas a la zona del control veterinario, ese equipo que va a pie son los que te ayudan a quitar la montura, a refrescar al caballo para que se pongan las 64 pulsaciones exigidas para entrar en el control veterinario. Y entre fase y fase, donde para el cronómetro de contar no es en la línea de meta, es en la línea de control veterinario. Entonces, si tu equipo de asistencia es bueno y cuando llegan rápidamente quitamos montura, echamos agua, controlamos con el pulsómetro 64 pulsaciones, todo muy rápido, pues ahí le robas segundos, incluso minutos. Entonces, tener un buen equipo de asistencia es clave, pero ahí fundamental el tener un equipo de asistencia, equipo que normalmente está formado por miembros de la familia. Claro, es que están pensando... Si compito yo, mi equipo, mi marido, mis amigos, mi veterinario, son gente de la familia. Y por eso el RAID tiene la cosa buena de cuando pasas la línea de meta, ganes o no ganes. Cuando ganes es apoteósico, pero ganes o no ganes, cuando pasas la línea de meta y finalmente los veterinarios te dicen que muy bien, la enhorabuena no solo te la dan a ti, se la dan a ti, se la dan al que trotó el caballo. A mí no me gusta mucho trotar el caballo en los controles veterinarios, lo trota mi marido o se lo pidió a un amigo, pues al que trotó el caballo, al que le dio el agua, la enhorabuena es para todos. Claro, claro. Bueno, pues mira, esto no, la verdad que no lo sabía y claro, hace que la competición, pues digamos, sea más familiar, claro, porque al final eso participa, claro, pues familiares, en este caso, pues eso, tu marido, claro, amigos y gente muy cercana de mucha confianza, que lo que hace es que el triunfo no sea solamente del jinete y el caballo, sino de todo ese equipo que está detrás claro. y que muchas veces pues no se ve. Claro, claro, y en el RAID se ve. Bueno, pues nada, María, la verdad que ha sido una entrevista muy interesante. Hemos aprendido mucho del RAID, que para mí sabía que existía, pero era un gran desconocido en el mundo de las competiciones con caballos. Y ahora solamente 3 cosas. Vale. Primero, muchísimas gracias por venir. La verdad que ha sido un honor tener aquí a una eminencia, una persona tan implicada y con tanta pasión en el mundo del RAID en Asturias, en España y también con presencia a nivel internacional. Segundo, te voy a pasar el rotulador para que pongas ahí una dedicatoria, Vale. en un huequín que tengas ahí. Puedes poner lo que tú quieras. Vale. Huecos, incluso ahí si quieres y quieres mover la taza. No me hace falta. Puedes ponerlo, te paso por aquí el rotulador. Puedes poner ¿Sí? lo que tú quieras, sin compromiso. A ver qué pone María. Nada, pues muchas gracias por invitarme a pasar este rato con vosotros. Mucha suerte. Pues nada, María, muchísimas gracias. Pues nada, ya para acabar, te vamos a dejar la cámara para que digas lo que tú quieras. La cámara es tuya y nada más. Muchas gracias. Lo primero, agradeceros a los dos por invitarme a estar aquí hoy. Y bueno, a las personas que quieran saber un poco más de RAID, pues estoy segura de que cerca de donde vivís hay alguna competición de RAID. Solo tenéis que ir a la web de la Federación Territorial correspondiente, mirar el calendario y os acercáis. Y seguro que ahí aprenderéis muchas cosas más acerca del RAID. Bueno, pues nada, María. Muchísimas gracias una vez más. Dejaremos el link de contacto para la gente de la Federación Española que quiera, pues eso, buscar sus federaciones regionales, pues si se quieren informar. Bueno, nunca se sabe. Claro. A lo mejor tenemos ahí gente interesada y futuros campeones Claro. como tú en el mundo del RAID. Bueno, pues nada más. Nosotros agradecerle a María que haya venido ya hasta aquí, hasta Persona de Interés. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.